la parte positiva de todo esto. ¿Qué les parece que, mire, desafortunadamente, como siempre, se nos van los tiempos? Estuvo muy interesante la mesa. ¿Por qué vamos cerrando con la conclusión sobre esto? La conclusión que nos propone Kurt Hackberg de lo que es hoy el periodismo y cómo está la gente apreciando este flujo de información. Cómo todo se regresa a lo que nos planteaba Paco al principio de esta mesa de análisis. Cómo es que efectivamente la alternativa para México, para Estados Unidos y para el mundo ahora en cuanto a información son medios independientes, pero que siguen conservando el rigor periodístico. Lo digo sin ningún ánimo de sonar arrogante, como es sin censura. ¿Qué te parece que nos das tú tu conclusión, querido Paco? Mira, Toño, Kurt, Jaime, para mí lo interesante y de 2025 va a ser que hagamos un periodismo de paz, pero con la verdad, con certeza, con verificación de datos. Los periodistas no podemos ser guerrilleros, no podemos prestarnos a las políticas de los diarios, si bien es cierto que cuando uno entra a trabajar a una corporación, entiende para dónde va, no, pero los periodistas tenemos que hacer un periodismo de paz, pero de datos, de verdad, de servicio social, algo que le sirva a la gente. Si nosotros tomamos el papel de francotiradores, que es lo que hacen para mí Natalia o Natalie Kitroff y Paulina Villegas, vamos a seguir deformando este oficio o profesión, como quieran llamarle, lo vamos a seguir deformando y vamos a propiciar que la gente no crea en esto. No podemos ser protagonistas, aun si es involuntario, ¿no? El periodismo tiene sus protagonistas, nosotros la contamos, contamos la historia, pero tenemos que contarla desde la verdad. Y eso es hacer un periodismo de paz que sirva no solo a la gente, que sirva a los países, que entendamos los contextos. Si empezamos a borrar o mentir, vamos a caer en ese periodismo que está haciendo el New York Times, que está haciendo Reforma, que está haciendo el Universal, que está haciendo Carlos Loret de Mola. Todo ese es periodismo de mentira, periodismo basura. Sí, basura. Tenemos que hacer un periodismo de paz basado en la verdad, en el servicio a la gente. Tenemos que entender que esa población que nos sigue, esa población que nos mantiene, como sea que nos mantiene, merece saber la verdad. De lo contrario, vamos a hacer eso, lo que ha sido por años la prensa mexicana, por décadas, no por años, por décadas la prensa mexicana, una prensa basura al servicio de las oligarquías. Y yo me quedo hoy con eso, Toño, y yo a todos, a Kurt le dejo un gran abrazo porque la verdad, esa tarea que está haciendo para abrir los cercos informativos, verdaderamente es una batalla de gigantes. Y además vive en la tierra de mis amores, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y a Jaime ya lo sabe, ya sabe, Jaime sabe toda mi estima por él. Verdaderamente ha sido un aprendizaje con Jaime, que es de los bien poquitos corresponsales en serio de guerra que ha tenido este país. Yo siempre digo, yo fui corresponsal extranjero, pero es muy diferente a ser un corresponsal en guerra. Y Jaime sabe mi admiración, mi respeto, mi cariño por él, lo mismo que Kurt. Tú, Toño, no tengo que decírtelo, lo sabes, lo demuestro cada día. La verdad es que eres una herramienta fundamental, fundamental, uno de los ejes de Sin Censura. Todo mi cariño, un aprecio para el año que entra, para todos 2025. Igual, Ceci, lo que tengo que decirle, lo mismo que es la consentida, ya sabe, le echamos a perder con eso, pero ya lo sabe. Don David, igual a todos de veras les deseo un gran año. Muchas gracias por el pasado, pero como decían, fíjate, mi papá decía, eso ya ha pasado, ya lo dejamos, hay que agradecerlo, pero ahora hay que trabajar para el futuro. A toda la gente sin censura, todos los demás, yo digo como Madame Kika, porque nunca los mencionamos, pero ya lo expliqué por qué, nos gana la información, pero a todos, a cada uno, a la gente que apoya, que dona para Sin Censura, ya sabe que es fundamental para que mantengamos estos esfuerzos, y a cada uno, no los nombro porque son de colaboradores, con todos he tenido oportunidad de participar, sea en mesas o sea como conductor cuando Toño no está, cuando Vicente nos da la oportunidad, pero a todos verdaderamente mi cariño, mis gracias infinitas, porque
estamos haciendo algo que este país necesita. Así que muchas gracias. A Vicente, mira, ni se diga, no quiero dejarlo fuera porque lo digo aquí, a donde esté. Gracias a Vicente porque me sacó de un lugar oscuro en el que estoy, en el que no puedo salir, pero que me ha ayudado a sobrellevarlo. Así que a todos, muchas gracias de veras a todos. Jaime, ya sabes, un abrazote. Kurt, hay que festejar a la noche, aunque sea ahora con café y con ese atolito que estabas preparando. Muchas gracias a todos. Toño, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y esperemos 2025 que está a la vuelta de la esquina, Toño. Muchas gracias como siempre por todo. Qué felicidad que podemos ser parte de tu historia, Paco, y siempre cuenta con nuestro apoyo, con nuestro cariño, con pues este espacio que tendrá siempre la voz abierta para ti. Te queremos mucho, Paco, eres parte de esta familia, te lo hemos dicho desde el principio. Muchas gracias. Pues escuchamos también a Jaime. Jaime, cuéntanos por favor tu conclusión al respecto de el periodismo del 2025, estos nuevos retos que enfrenta, lo que nos planteaba por ahí también Kurt. Totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Creo que se tiene que apostar a un periodismo de paz con verdad, con certeza, con verificación de datos, pero sobre todo humano. Te escuchamos, Jaime. Fíjate que yo creo que el periodismo se ha convertido en un oficio que es complicado, este oficio. No digo por el ejercicio en sí del periodismo, me refiero a la subsistencia de la industria periodística, ¿no? Fíjense que el periodismo profesional y el periodismo de investigación, el periodismo testimonial en zonas de conflicto, y es un periodismo extremadamente caro, carísimo, carísimo. Por eso hemos visto cómo en el caso particular de México, este periodismo de calidad, de investigación y testimonial en zonas de conflicto se ha ido contrayendo, porque ya nadie tiene los recursos para competir con las redes sociales que se han convertido de alguna manera en el relator de facto de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Pongo un ejemplo. Cuando Barack Obama da la orden de ir y ejecutar a Osama Bin Laden, el medio que dio la primicia de esa noticia fue un ciudadano afgano que vivía en la localidad de Abbottabad, que a través de su cuenta de Twitter puso en alerta a todos los medios porque él habló porque hubo un accidente de uno de los helicópteros que se precipitan y entonces él da la señal de alarma y es a través de ese ciudadano que a través de su red social da la primicia. Y desde entonces, desde la aparición del reportero ciudadano, hemos visto cómo este fenómeno del periodismo de a pie se ha trasladado pues al ciudadano. El atentado terrorista en el maratón de Boston, hemos visto cómo el FBI y la CIA se dedicó a recabar todas y cada una de las imágenes de los teléfonos celulares para hacer una suerte de rompecabezas y desentrañar la verdad detrás de ese atentado. Gracias a que cada ciudadano llevaba un teléfono, fue posible elaborar este rompecabezas y dar con los responsables. A donde voy es que el reto ahora del periodista profesional, de ese periodista que tiene como oficio separar el grano de la paja, de no claudicar ante el poder político, ante el poder económico, es cada vez más difícil porque se enfrenta a ese gran ojo que lo observa todo, que se llama teléfono digital, cámaras, en fin. Y claro, todo el mundo se empezó a dar cuenta de estas ventajas que ofrecen las redes sociales. Por ejemplo, cuando yo estaba como corresponsal en Washington, Arturo Sarucán se dio cuenta de que ya no era necesario responder ante los reporteros de los medios de comunicación. Y las ruedas de prensa poco a poco empezaron a desaparecer y él se inventó sus intervenciones. Él se reportaba a sí mismo y se eliminó, claro, a ese intermediario que era el periodista que le podía cuestionar. Entonces, estamos realmente en un momento de redefinición de la profesión y en este proceso de redefinición
he visto cómo han volado por los aires las carreras de muchos colegas. Tengo colegas que hoy se dedican a hacer Ubers, tengo colegas que hoy sirven las copas en un bar, prácticamente se ha disuelto su identidad como periodista y se han convertido en vendedores de departamentos, en Ubers, trabajando en centros nocturnos, viendo copas, en cadeneros, en discotecas. En muchos sentidos, la nueva realidad de lo que es los medios de comunicación ha hecho volar por los aires este viejo oficio. Este viejo oficio que el que se requiere una exactitud a la hora de consignar los datos, una pulcritud, un sentido de la ética, un sentido de la decencia, del que adolecen mucha gente. Y lamentablemente lo estamos viendo en los casos del New York Times, lo estamos viendo en los casos de México, del periódico Reforma, del periódico El Universal. Si yo les contara todas y cada una de las incidencias que yo tuve que pasar con El Universal cuando yo era corresponsal en Washington, o cómo se descubrieron montajes al interior de Reforma que se inventaba entrevistas, y nunca corrieron esos reporteros o esos periodistas. Yo me acuerdo mucho el caso del diario Reforma, que se inventó una entrevista con un condenado a muerte en el corredor de la muerte de Texas. Se inventó una entrevista con ese condenado a muerte y ese periodista no sufrió las consecuencias, como pasó en el caso de Jason Blair en el New York Times. De tal suerte que yo he tenido, por obvias razones, esta especie de, ¿saben?, de crisis existencial, ¿no?, que me ha obligado a mudar. He pasado del Telex a Internet, y ahora ser experto en el manejo de softwares para transmitir a través de YouTube. He tenido que evolucionar a una velocidad impresionante para seguir todavía siendo un periodista en activo. Hay periodistas que desafortunadamente no pueden hacerlo y terminan claudicando y se olvidan de su pasado como periodistas. Y hay, por otro lado, medios de comunicación en México que, teniendo todas las ventajas del mundo, recursos financieros, personal, han sido incapaces de revolucionar, porque hoy evolucionar, si no evolucionas en el mundo de la comunicación, estás condenado a morir. Entonces, yo creo que, para empezar, nosotros los youtubers, ¿quién me iba a decir que iba a terminar como un youtuber, no? Es increíble cómo, de ser un reportero de a pie, enviando crónicas desde Beirut, ahora termino transmitiendo desde mi propia casa en México y analizando la realidad política. Ha sido un cambio de paisaje completamente total, absoluto. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar continuamente pensando en lo que se nos viene encima y estar adaptándonos precisamente a ese nuevo presente. Yo quiero terminar con una breve anécdota para transmitir la idea que estoy tratando de transmitir. Alguna vez, cuando yo fui a reportar en un campamento de refugiados afganos que estaban en la frontera entre Afganistán y Pakistán, cerca de la localidad de Jalalabad, me encontré con un médico, era francés, de raza negra, y me acuerdo que lo vi trabajando en medio de ese caos, que era un campamento de refugiados donde llegaban los cargamentos de la escasa comida y se peleaban los refugiados por la comida. Tenía que atender casos de enfermedades de piel, desnutrición, tuberculosis, neumonías, pulmonías. Y yo me acuerdo que, platicando con este médico, yo le preguntaba: ¿cómo haces para sobrevivir a esta locura? Y me acuerdo mucho que me dice: mira, desde hace tiempo aprendí que uno tiene que ser lo más dúctil posible. Yo a veces me tengo que considerar así mismo como si yo fuera agua, para poder ajustarme y adecuarme a las circunstancias. Yo creo que esa es la clave de lo que se nos viene encima. Los periodistas tenemos que tener esta capacidad de ajustarnos, de adecuarnos, ser humildes, aprender, en el caso de los viejos como yo, aprender de los jóvenes que son más diestros, son más
hábiles a la hora de manejar el tema de Internet, todo esto, aprender y compartir con ellos mis conocimientos como periodista de largo recorrido. Alguna vez le pregunté a un experto de estos que se la pasan analizando el futuro del periodismo, le pregunté de la Knight Ridder Foundation, le pregunté, oye, ¿cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo ves tú el futuro del periodismo? Y me dice, honestamente yo no lo sé. Y quien te diga que lo sabe, que tiene la certeza de cómo va a ser el periodismo del futuro, te va a estar mintiendo. A lo mejor parte de la respuesta la tiene la gente de Silicon Valley, el señor Jeff Bezos, que es dueño del Washington Post, a lo mejor la tiene el señor Elon Musk, no lo sabemos bien. Lo que sí creo que es urgente es que los gobiernos recuperen medios del Estado para justamente reivindicar el derecho de todo ciudadano a estar bien informado. Y hasta aquí le dejo para no extenderme. Yo tampoco me lo hubiera imaginado nunca. A lo mejor al ver a los supersónicos, a los Jetsons, me imaginé que en el futuro podríamos estar comunicándonos entre pantalla y pantalla y etcétera. Nunca me hubiera imaginado haber pasado, porque a mí todavía me tocó haber pasado de estar en esa redacción, por ejemplo, ahí en Crónica, escribiendo, o bien cuando hice esta corresponsalía en San José y en San Francisco. La primera que hice en toda mi vida, todavía como estudiante, de la que rescatábamos la nota hace ratitito, allá en el 2006, que pudiera pues hacerse todo vía remota en un programa de YouTube. En aquel entonces, cuando se dio la marcha del millón, tuve la oportunidad de cubrir en San José y en San Francisco, en mayo de 2006, apenas empezaba YouTube, estaba en pañales y veíamos ahí un YouTube muy arcaico en el que se compartían videos de gatitos y de un muchacho ahí llorando porque atacaban a Britney Spears, y no se acuerdan de ese video infame, pero muy chistoso. Bueno, pues yo tampoco me la creo y no lo veo, como bien dices, Jaime, como una situación negativa el estar haciendo esto desde YouTube, sino todo lo contrario. Era algo más bien inimaginable. Este es el futuro. Te escuchamos también a ti, querido Kurt, tu conclusión para cerrar. Muchas gracias, Toño. Ya quisiera también cerrar con una pequeña reflexión. Creo que es fundamental que se siga haciendo periodismo de base, de las bases y no de las élites. Hemos platicado un poco en este programa que pues antes el periodismo era pues ferozmente anclado en la clase trabajadora, ¿no? Tenías que empezar haciendo el trabajo pues de base, hacer tus rondas, hacer tus notas locales, ir creciendo, ir llegando, ¿no? Es decir, ir pasando por un aprendizaje muy importante, yo creo, ¿no? Hoy en día el asunto ha cambiado, por lo menos en Estados Unidos y aquí también, que ahora el periodismo en demasiados casos es de personas de clase media que van a las licenciaturas en periodismo, que no tienen nada de malo, ¿eh? Pero no siempre tienen esta formación y esta simpatía y este vínculo con la gente de base, ¿no? Porque van desde la licenciatura directamente a un puesto acá, ¿no? En lugar de pasar por, ¿no? Todos esos otros pasos, y se nota, ¿no? Se nota en su periodismo. El problema con el periodismo gringo, además de todo lo que hemos platicado hoy de Estados Unidos, es que pues casi todos los de New York Times son de clase media, media alta, son de la misma clase de los que entran en la CIA, los que entran en el FBI, los que entran en la DEA, los que entran en el gobierno federal. Son sus amigos, son sus cuates, o por lo menos son sus semejantes. Entonces, Natalie Kitroev es de la Ivy League. Ella estudió en Harvard. Sí, en la Ivy League, claro. Paulina Villegas estudió en el TEC de Monterrey, pero luego hizo su posgrado. Por supuesto. Entonces, hay una afinidad de clase, una identidad de clase que hace que no puedan ejercer correctamente lo que tiene que ser, pues, una postura adversaria y crítica al poder. Esto de entrada, o por lo menos escéptico. Es espantoso ver cómo el periodismo estadounidense se ha vuelto tan cerca a las agencias de inteligencia, ¿no? Vimos el caso de ProPublica, cuyo editor, Steven Engelberg, admitió en este artículo de Tim Golden, ¿no?,
que la DEA le había proporcionado nombres y luego querían que no incluyeran ciertos nombres y luego incluso la DEA pidió que pospusieran la publicación del artículo. Es decir, y él lo admitió abiertamente. Este grado de cercanía, de clase, de intereses, de imperialismo entre este periodismo de clase media y media alta y los servicios de inteligencia. Por lo menos antes, como nos dio cátedra Jaime, hubo una actitud de, pues, de criticar, ¿no? Este tipo de cosas con el Pentagon Papers y otras cosas, ¿no? El actuar, ¿no? De ¿no? Parte escondida del gobierno. Esto ya casi no existe, ¿eh? Eso ya no existe, ¿no? Toman nota de lo que dicen las agencias de inteligencia y los publican casi como estenografía. Es muy, muy, muy triste ver hasta dónde han llegado, ¿no? Y por eso, pues, todavía más la importancia de lo que se hacen en lo que llaman los medios alternativos, que realmente son los medios de verdad, ¿no? Los medios corporativos nada más es relaciones públicas para los que están en el poder y el brazo suave del imperialismo y el injerencismo, ¿no? Como bien dijo Paco, pues lo que está haciendo New York Times ahora con todas esas notas que salen en domingo, domingo es cuando es ¿no? la edición más gruesa, hay gente que pasa todo el día, ¿no? Con su New York Times el domingo, con todas las secciones ahí, ¿no? Que es así. Y mi primer trabajo a los 15 años en una farmacia, llegaba el New York Times y yo tenía que llegar el domingo a las 7 de la mañana para ir armando las diferentes secciones, para que cuando abriera a las 8, pues ya estaban listos todos esos. Entonces hay un poco todo esto de que ponerlo en domingo, ponerlo en primera plana, ¿no? Y ahí ir haciendo el trabajo de preparar el terreno para una intervención de Trump. Es súper obvio, es súper obvio. ¿Para qué tantas notas en primera plana los domingos? Con esas cotas de Netflix, con este protagonismo pueril del que he platicado, ¿no? Y ponerlo ahí con esas cosas que saben que va a traer vistas y clics porque todos quieren saber siempre de, pues, que la droga, que el inframundo, esto, con todos los estereotipos que tienen de México, México sucio, México corrupto, México narco, ¿no? Que vienen en cantidad de series y películas que también es el brazo suave del imperialismo. Dejen de ver tanto pinche cine de Hollywood, por favor, o por lo menos seleccionen bien. Es decir, porque así funciona el imperialismo. No es solamente un ejército que cruza una frontera y empieza a disparar. Son libros, son artículos, son series, son películas, ¿no? Son medios. Es todo un aparato ahí. Y han estado programando aquí desde hace décadas para llegar a este punto, ¿no? Y ahora el New York Times está haciendo tanto más, obviamente, pues ese trabajo. Y bueno, cierro también pues dando las gracias a todos los que nos han seguido este año para poder participar en estas grandes mesas que no van a ver en otra parte. Y también a todos los que nos han seguido en Soberanía, nuestro podcast que está ahí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Cuando arrancamos Soberanía en febrero de este año, en gran parte por enojo al artículo del New York Times, ¿no? Que salió en febrero, de Narco AMLO y ProPublica. Un poco, pues, el podcast nació desde este coraje. Pues muchos dijeron, ¿por qué un podcast sobre la política mexicana, pero en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen en español? Y pues te dijimos, porque hay muchos buenos colegas, excelentes colegas que están haciendo ese trabajo en español, ¿no? Ellos están haciendo un enorme trabajo. Nosotros creo que podemos aportar con algo en inglés, sí, con subtítulos en español, pero en inglés, para que esta información, este análisis llegue a otros públicos. Y eso es lo que creo que la presidenta va a tener que hacer en este año que viene, porque Trump asume el 20 de enero. Ahí van a empezar con Marco Rubio, con todo de los que quieren hacer sus operativos abiertos o encubiertos o mandar tropas sin uniforme o hacer un mayo zambadazo, pero en grande. Es decir, México no puede solamente reaccionar ante la embestida de los medios extranjeros, sino tomar una postura proactiva. También desde América Latina se puede hacer investigaciones sobre Estados Unidos y publicarlos en inglés y publicar lo que no quieren publicar los medios en Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿No? También Claudia Sheinbaum puede hablar directamente al público estadounidense.
justo como AMLO en la mañanera logró hablar directamente al público mexicano, la presidenta puede hablar directamente al público estadounidense con videos, con material en inglés. También puede ir a los talk shows ahí, pues estarían encantados de tenerla. Si es que Trump empieza a amenazar en serio con aranceles, invasiones, ella puede, pues con su muy buen inglés, pues hacer el argumento mexicano. Y bien, porque hay un público en Estados Unidos, como vimos con la carta, que está muy dispuesto a escucharla, ¿no? Por eso digo, México en el 2025 tiene que ser proactivo en eso, no solamente reactivo ante embestidas de noticias falsas. Y pues ahora México tiene la presidenta más y mejor posicionada para hacerlo. Sí, yo lo decía hace rato, no es una intención de lavar la cara ni de ser palero, pero pues, ha demostrado que es muy distinta a personajes como Natalie Kitroy o Paulina Villegas, Xochitl Gálvez, y a todas estas de la misma, ¿no? Ella ha demostrado ser una verdadera líder. Y bueno, compañeros, yo quiero desearles a los tres muchas felicidades, un 2025 muy provechoso, muy intenso, muy fuerte, pero también muy amoroso, muy cariñoso. Yo estoy de verdad muy feliz de que pueda compartir los micrófonos con ustedes, que me permitan aquí platicar con ustedes, ser parte de este tipo de mesas. No me queda de otra, ¿no? Dicen ustedes, ¿no? Pero no, bueno, estar aquí con ustedes. Y pues vamos a vernos ya el próximo jueves. Seguramente estaremos volviéndolos a molestar. Yo les agradezco que hayan estado aquí. Tres grandes periodistas, de atrás para adelante, el buen Kirk Hackford, el queridísimo Jaime Hernández y por supuesto Francisco Cruz, el querido Paco. Muchas gracias, compañeros. Les mando un abrazo. Ahí están los muchachones y